En este vídeo vamos a ver las diferentes formas que tenemos en Nux para poder cargar componentes en nuestras páginas o en otros componentes. Para este ejemplo he creado varios componentes sencillos dentro de la carpeta interior, dentro de la carpeta Components. No vamos a entrar al detalle porque quiero centrarme en cómo añadir los componentes, pero los componentes se crean dentro de la carpeta Components de Nux y dentro podemos tener tantos subdirectorios como queramos. Como vemos, voy a utilizar una página normal con un encabezado súper original. Hola, soy una página. El primer sistema consiste en hacer los tres pasos lógicos que hay que hacer para cargar un componente. Es decir, lo primero, importar el componente en la parte superior del código, luego lo registramos dentro de Components y por último se renderiza en el template. Como veis, lo que hago es importar el componente interior, luego lo registro y finalmente lo renderizo en template. Veis como una vez hecho esto y después de guardar el documento, el navegador se me actualiza con el componente insertado sin ningún problema. Como veis, cuando se renderiza el componente, hemos puesto interior en minúsculas. Cuando renderizamos, pasamos el nombre del componente a minúsculas y si hay mayúsculas en medio de la palabra, las pasaremos también a minúsculas y añadiremos un guión antes de la letra que fue mayúscula. Esto es la nomenclatura a seguir. Muy bien, este es el primer sistema, el básico, esencial y que conoce todo el mundo. Vamos a otro un poquito más avanzado. El segundo sistema es muy similar. Lo que simplemente vamos a hacer es asignar un alias en el registro del componente. Es decir, el componente se importa tal cual, pero luego a la hora de registrarlo lo que vamos a hacer es asignarle un alias. En este caso he asignado el alias, véase la imaginación, al componente interior. Esto es útil cuando queremos renderizar un mismo componente varias veces y queremos diferenciarlos. Y además, los alias también son la base para los sistemas que vamos a ver ahora. El tercer sistema consiste en importar el componente directamente cuando lo registramos en Components. Entonces, lo que hacemos es crear un alias, pero para después renderizarlo, y llamamos a una función que nos retorna la importación del componente. Con este sistema nos ahorramos importar el componente en la parte superior del código. El cuarto sistema consiste en importar el componente, registrarlo, pero a la hora de renderizarlo lo haremos a través de una propiedad computada, que hará uso del componente component que recibe en su propiedad is el nombre de la propiedad computada. En este caso, renderizará el componente interior B. Como veis, aquí se abren más puertas. A través de las propiedades computadas, el componente component, podemos renderizar componentes. Vamos a ver ahora otro sistema, para mí el más interesante. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crearnos una propiedad computada llamada nombre componente 2, que lo que va a hacer es retornar la importación del componente. Y luego hacemos algo similar que el caso anterior. Hacemos uso del componente component para renderizar el componente devuelto por la propiedad computada. Como vemos en este caso, no es necesario importar ni registrar porque la importación la hacemos a través de la propiedad computada. Es decir, la propiedad computada ya devuelve el componente en sí mismo y gracias a esto podemos hacer cargas dinámicas a través de parámetros y variables de componentes. Adicionalmente, podemos cargar los componentes con condicionales. Como vemos, para este ejemplo, he generado un data llamado project2 seteado a falso e inserto el componente interior condicionado a que project2 sea verdadero. ¿Qué pasa cuando es falso? Pues que no se muestra. Cuando esta propiedad es verdadera, lo cargará. Cuando es falsa, pues no lo carga. Ahora vamos a ver el último caso.
Como hasta ahora lo que hemos hecho es cargar componentes de diferentes maneras, pero los hemos cargado siempre en el lado del servidor, es decir, estos componentes los ha renderizado el servidor y el servidor nos ha devuelto el HTML. ¿Qué ocurre? Que puede que nos interese hacer que determinados componentes se rendericen en el cliente. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer uso del componente llamado client-only. Este es un componente de Nux que lo que hace que si tenemos un componente en su interior, lo cargará en el cliente. Como veis, tiene una propiedad que se llama placeholder. El placeholder es lo que va a devolver el servidor. Y en el cliente se eliminará este placeholder y aparecerá el componente que hay en su interior renderizado. Bueno, estas son las diferentes formas que conozco para insertar componentes en Nux. Tenemos desde los métodos más tradicionales hasta métodos más potentes dinámicos y métodos de carga en el cliente. Espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias. Un saludo.